Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles, como siempre, soy Francisco Costa Martínez y a nombre de todo el equipo que conforma Código San Luis, el tiempo del altiplano, hoy es 105.5 FM y región centro, les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo de debate y de diálogo, denominado Código Knockout. Y para esta primera emisión me encuentro acompañado precisamente por la directora general de Código San Luis, María Luisa Paulina Hernández. María Luisa, un gusto compartir el micrófono como siempre contigo. Gracias, Knockout. Y también nos acompaña, nos honra con su presencia el director general de Región Centro, Álvaro Candia. Álvaro, un gusto tenerte por acá. Muy buenas noches, María Luisa, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y bien, pues amigos, seguidores de estos medios que nos hemos aliado para llevar hasta ustedes este análisis y esta información que resulta prioritaria precisamente para que podamos hacernos de una opinión y entendamos con precisión cómo está funcionando nuestro San Luis Potosí, qué situaciones están marcando historia y qué retos posiblemente puedan venir en los próximos años. Esta mañana, de este lunes 20 de febrero, nos despertamos con la noticia de que había un bloqueo masivo sobre la carretera 57. Resultado, según informaban las autoridades para ese momento, de un grupo de personas que por ahí habían incendiado algunas llantas, habían atravesado algunos vehículos y demandaban, en un inicio así se manejó, la presencia de las autoridades de justicia porque presuntamente habían asesinado a un hombre, esto a la altura del kilómetro 85 de la carretera San Luis Potosí-Matehuala, más o menos en la comunidad La Campana, esto en el municipio de Guadalcázar. María Luisa, compártenos tu opinión, ¿qué información tienes tú sobre este hecho? Mira, la información de la que yo dispongo y que puedo de alguna manera referir con autorización es que se trató de un hecho originalmente un asesinato, que a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana no sabíamos. Luego en algunos portales de Facebook sale una convocatoria a bloquear la carretera y el bloqueo comienza a las 2:30 de la mañana con la quema de llantas, con algunos disparos al aire de gente que vive ahí en la comunidad de La Campana, provocando a partir de esa hora el cierre en ambos sentidos del tramo San Luis-Matehuala, que es un tramo que finalmente está convertido en un calvario para cualquiera que lo transite a todas horas, y no necesariamente por un bloqueo, ¿no? Sino por accidentes, por otro tipo de cosas. Los famosos retenes. Los famosos retenes que son un martirio. Y el efecto de este bloqueo conduce a que miles de transportistas se quedaron varados durante toda la noche, expuestos no solo al clima, sino expuestos a ser asaltados, porque aparte esa es una zona de asaltos, es el municipio de Guadalcázar, considerado como el más peligroso en el altiplano potosino. Entonces, qué bueno, yo creo que las autoridades se tardaron en intervenir. Álvaro me dice que trae otros datos, pero trae de la 4T, pero yo la verdad creo que las autoridades se vieron blandas, porque es la obstrucción a una vía federal de comunicación, como es una carretera, la principal de este país, es un delito. Y los señores estaban en flagrancia. Porque si hay una persona víctima de homicidio y ellos dicen que es un militar, pues entonces que vayan contra los militares, no contra el pueblo, no contra miles de personas que trabajan, que cuando llegan a Matehuala con destino a Estados Unidos o Monterrey ya traen 10 horas de manejo, 10 horas sentados. O sea, la verdad a mí se me hace trágico. Yo creo que es legítima su solicitud de justicia, pero es realmente deleznable que bloqueen una carretera y nos hagan daño a tantas personas que nos dedicamos a trabajar. Es más, nuestro periódico El Tiempo hoy llegó a Matehuala a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana, porque la persona que nos hace favor de llevarla tuvo que buscar la manera de llevarla. Terracerías, comunidades, etcétera. Vamos con Álvaro. Un segundito, puntualizando desde luego. Puntualizando en este tema, las primeras versiones que empezaron a circular en redes sociales, amigos seguidores de estos medios que estamos unidos, apuntaban precisamente a que durante la noche del domingo 19 había sido asesinada una persona de nombre Israel, y a raíz de estas situaciones que se convoca al bloqueo. Se decía que el presunto responsable de este homicidio era un elemento del ejército mexicano.
A partir de entonces comienza esta movilización ciudadana y de cuerpos de rescate. Hay una información que por ahí ya estaremos puntualizando más adelante respecto a distintas versiones en las que se planteaba la posibilidad de que el bloqueo ya estaba incluso antes de la medianoche. Pero vamos contigo, Álvaro. ¿Cuáles son los otros datos? ¿Cuál es la versión que tú traes? Buenas noches a todos. Gracias por esta invitación. Coincido primero por lo difícil que es esta carretera, que quisiera hacer un recuento breve de lo importante que es esta arteria nacional o mundial, como la queramos ver, depende de la magnitud del problema. Hoy encontramos un problema debido a una circunstancia que nos encontramos en ese tramo carretero, porque ahí nos alcanzó la información, o tuviste la oportunidad. La campana en Huizache. Que tuvo la oportunidad del código porque se vio afectado en ese interés ese día, porque si fueron temprano llegaron tarde, por ese evento, ¿verdad? Que los llega. Pero si te vas más adelante, te vas a encontrar con una serie de retenes. Más delante de esa carretera, sí, claro. es rumbo a Monterrey, Pocitos, te vas a encontrar con una serie de retenes autorizados o no autorizados, legales o no legales, porque el problema que viven los que transitan ahí, desde los transportistas hasta los connacionales, ¿verdad? Porque hoy fueron ellos los transportistas, a lo mejor tienen un alcance mejor, pero esto sucede 2 veces al año empiezan en estas temporadas. La Semana Santa obedece a la llegada de mucha gente connacional que viene a ver a sus gentes. Claro. Y acabamos de pasar, no hace mucho, con otra connotación, los de regreso, de ida y vuelta, connacionales que vinieron a Navidad, que se van a ir por los primeros de eso. Y ahí no tenemos información qué pasó, cómo les fue, porque... Sí, nosotros reportamos. Pero a lo grande, indudablemente, bueno, los particulares no es la división de esto, ¿verdad? Pero todos los vemos, sin contar el otro lado al sur, los que vienen de la México, Querétaro, San Luis, Santa María, que es otro problema, porque ahí en el 80, kilómetro de la Glorieta Juárez para Matehuala, te dices cuenta de ese, ¿no? En el otro 80, casi donde termina Santa María del Río, también tenemos un problema continuo de los primeros 25 kilómetros. Los primeros 25 kilómetros, porque es donde el gobierno del estado actual, el anterior, el gobierno federal, han intentado hacerla más ancha esa carretera con una vía alterna. Entonces, creo que hoy te dices cuenta de eso, Marisa, o Código San Luis, pero ese es un problema que ya está... Es diario, y fue la gota que derramó el vaso. Y lo hablamos en el anterior programa que tuvimos con los compañeros de hoy, del viernes, que fue un tema hablar de la 57, ¿no? que sigue siendo un problema. Hoy, creo con agrado, yo cubro con región centro, el otro parte de hasta Santa María del Río, casi llegando con Guanajuato. Y tú, pues bueno, de San Luis hasta Matehuala, de menos, ¿no? Ya dándote con Saltillo, la entrada a Saltillo, al llegar a Nuevo León. Entonces, hay un problema que se detectó históricamente. Lo pueden notar en la Concha. Ahí, para empezar, todos los transportistas saben el problema que hay pasar la Concha, que es Enrique Estrada. Cerca de hoy el circuito La Palma. Que es donde está un retén. No, a un retén está un poquito antes saliendo de Soledad, o a mitad de Soledad, en donde le llaman llegar al aeropuerto, que le llaman el avión. Ajá. Ahí hay un retén de la Guardia del Estado y de la Policía de Soledad, que lo que hace hoy es solo detener a los que no traen placas. O a camionetitas que traen verduras del centro de Bastos, sí, no sirve. Hoy no se ha detenido a nadie. A lo mejor si sabemos para qué son los retenes, aparte de un alto negocio, pues son inhibidores para que los buenos y los malos le den la vuelta, ¿no? Porque si hay un malo que se le ocurra pasar esa hora, ya está detectado. Afortunadamente, ellos gozan de mucha información, mucha capacidad, y los halcones que siguen funcionando les avisan dónde están los retenes. Claro. Y nomás te das, de hecho, es tan simple en ese retén que te bajas un poquito antes de llegar y te metes como una colonia y ya sales por el otro lado, sin pasar el retén, sin pasar los 10 carros que traen el retén. Pero, vamos, eso sería lo cotidiano. Tengo datos de que un soldado
le ordenó al señor que hoy sé que es Israel, que se detuviera en un retén militar, porque esta información nos la da un coronel. De que ¿Dónde estaría ese retén militar? Entiendo que ahí en la Campana. Ahí en la Campana, porque de ahí sale la comunidad, de ahí salen se supone que esa gente, sin identificar que es una zona peligrosa hoy. Totalmente, es una de las zonas donde te asaltan, donde lanzan ponchallantas, donde un montón de traileros. Has consignado día con día lo que está pasando, y estoy cierto de esa información porque es más lo que dicen que lo que es, ¿no? Esto es una gran verdad. Esto no podemos ocultarlo ni no dejar de hacerlo. Si lo hacemos es porque tenemos otra información que dar, si no nuestros medios de comunicación estuvieran llenos de los eventos de esta circunstancia, ¿no? Y esos no se financian, no nos dan patrocinio. Entonces nosotros le damos la vuelta un poco porque es mucho lo que hay en el mercado de información respecto a lo que está mal. Entonces, creo que ese es lo que dicen algunos contactos que tenemos, que esa persona, de hecho, que ese soldado que hizo ese evento ya está fugado del ejército, le llaman que está ya desertado del ejército por haber cometido ese evento. Entonces, aquí es importante que el ejército no ha dado la cara, y a mí me parece que deben dar la cara, porque si estaban en un acto oficial y si la persona, la víctima, el hoyo occiso no se detuvo, pues debe haber una razón por la que no se detuvo, y debe haber un protocolo del fiscal, ¿no? Que en este caso debió llegar el Ministerio Público al lugar de los hechos, debieron acordonar la zona. Llegó el fiscal, que es el máximo. Pero el fiscal llegó 10 horas después, que sí hay que reconocer que fue el que desbloqueó la carretera. Bueno, pero hay un Ministerio Público que debió llegar. Los informantes no fue el fiscal, fue el secretario. Tenemos la prueba de que sí fue el fiscal. Yo vi fotos. El fiscal fue. Ahí está la foto del fiscal. Ahora, y es el único que tuvo. Hay un debate entre quién. No hay un debate, hay una prueba. La prueba fehaciente de que es el fiscal el que llega a desbloquear la carretera está en una foto. Pero el informe oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dice que el señor secretario, atendiendo las disposiciones del gobernador, fue y desbloqueó después de 7 horas de testimonio. No fueron 7 horas, porque si echas cuentas, estamos reprobados, porque si echas cuentas... No da ni siquiera si el episodio las 11 de la noche el episodio. Pero si el episodio del homicidio ocurre entre 7 y 8 de la noche, a la 1 de la tarde que desbloquearon... Ya son casi las 20 horas. Aclaramos un poquito este asunto. La Fiscalía General del Estado envía un comunicado sin precisar la hora del homicidio, pero dice que todavía la familia de Laura Occiso tuvo la oportunidad de llevarlo hasta el hospital de Cerritos. Esto fue antes de la medianoche del domingo 19. O sea, para este lunes el Occiso ya no vivía. Eso queda clarísimo, fue antes. Y la convocatoria para bloquearla sí surge al fin de la medianoche. A las 10 de la noche empieza una sobrina del Occiso. Aparentemente sobrina del Occiso, a convocar a la gente de la comunidad para bloquear la carretera. Correcto. Ella es incluso la primera en señalar a un agente del ejército como el responsable. Y en sus publicaciones en redes sociales insiste mucho en esta necesidad de que las autoridades de justicia, la Fiscalía para ser precisos, haga acto de presencia. Curiosamente, amanece y empiezan a circular versiones en las que se maneja que los manifestantes estaban renuentes al diálogo. Esto entonces, que no querían diálogo. Esto entonces hace creer o hacen correr distintas versiones también en las que se plantea la posibilidad de que el ahora Occiso hubiese sido un criminal que andaba queriendo escapar. La versión de redes insiste que es una víctima, que a los militares se les pasó la mano, y lo peor del caso, como bien mencionas, María Luisa, la Sedena, el batallón, la 12ª zona, no da la cara. O los responsables. Exacto. Entonces, sí deja muchos temas al aire. Pero también las fiscalías, la Fiscalía General de la República, que en ese momento debió mandar agentes ministeriales para detener a los que estaban atentando contra una vía federal de comunicación. Mi delegado tenemos en la Fiscalía. Bueno, sí, el delegado, ¿cómo se llama? Rodolfo Hernández. Sí, pero sirve para nada el señor. A ver, ¿dónde está? Claro, él debió ir con agentes ministeriales a detener a quienes estaban bloqueando la carretera. Y el tema del homicidio, si es un delito del fuero común, debió ir un ministerio público o el de Guadalcázar o el de Cerritos, proceder, pero ahora entiendo y me queda claro justo en este momento
lo que dice Francisco, o sea, el señor no murió en el lugar, murió en el hospital de Cerritos. Claro. Pues no había evento que perseguir en ese momento, ahí no, en el lugar del pero evento. ellos sí estaban en flagrancia, en la comisión de un hasta delito. que se manifestaron. Toda la noche, duraron 8 horas en flagrancia y ninguna Bueno, autoridad 8 pudo horas. llegar. Y el homicidio, suponemos, fue el domingo muy temprano. Muy noche. No, muy noche. El domingo como 10 de la noche, vamos a decirle, porque nadie nos ha puntualizado. Porque eso. nadie ha puntualizado. Así es. Yo creo que ese va a ser nuestro problema y ojalá y este programa ahorita que está pasando se den cuenta la autoridad de que hasta en los informantes están mandando señales diferentes, ¿no? Y no se manifiestan los verdaderos actores que son los jurisdiccionales de este asunto, ¿no? Sí, a los que les compete, o sea, ¿a quién le compete? El deslinde de la Sedena, la responsabilidad de la Fiscalía Federal, al momento que es un tramo, allí yo creo que sí tendríamos que ser más tolerantes en el término de detener a los manifestantes, porque si, aunque sean flagrantes del delito de obstrucción a las vías de comunicación, pues eso tiene muchos años que no lo ejecutan en la flagrancia, ¿no? Es discrecional a la autoridad. Pero es un delito que existe, que está en la ley y que por lo tanto se debe perseguir, porque entonces todos los centramos en un homicidio. Sí, pudo haber sido un error de un militar, pudo él no obedecer, y entonces todas las personas que se quedaron ahí detenidas, los traileros, ¿cuánto perdieron los transportistas? ¿Cuánto perdieron los autobuseros? ¿Cuánto perdieron las personas que iban en trayecto? Puede que con un enfermo también. Claro, no debe de ser. Mira, ese ha sido el debate en los últimos meses y vamos a buscarle no el génesis, sino la causa de lo causado, que le llaman los especialistas en esto, que ese fue cuando decidió el gobierno, el ejecutivo de la Federación, mandar al Congreso una iniciativa para que los militares siguieran siendo la Guardia Nacional. No hay Policía Federal de Caminos, no hay Guardia Nacional de Caminos. No sé, tú has tenido la oportunidad de viajar a lo mejor a la Ciudad de México en los últimos momentos y hay días que son tan difíciles que haces lo doble de lo que regularmente 10 horas. haces, ¿no? 10 horas. Y todo porque hay un asunto donde, un accidente donde los accidentados no se ponen de acuerdo y no hay autoridad que regule de menos el tránsito. Ya no. Yo creo que para la próxima hay que invitar o al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo creo que la idea de ocurrencia. Habemos delegado de Comunicaciones y Transportes. Oye, de hecho, mañana hay una manifestación, te voy a mandar el dato, contra el delegado Señores autoridades. de transportistas de una organización que se llama Conatran, que de hecho dirige un potosino amigo de San Luis, el señor Elías Dib. ¿En dónde va a ser para ir? Va a ser me van a mandar los datos, te los voy a convidar para que, a ver si entonces, ahí resuelven de menos la terminología esta, ¿no? Hay una ocurrencia o una voluntad que dicen que echan a funcionar en el siguiente mes la policía de caminos, la Guardia de Caminos, versión San Luis. Pero tendría solo competencia en zonas que en caminos estatales, no en fuero federal, no en carreteras federales. Hablando de San Luis, Matehuala. Es una competencia con el. No hay competencia. Son tránsitos estatales y tránsitos municipales. Es que la división caminos en la policía estatal siempre existió. Ahora que cambió, no, también en la estatal. En la estatal también había una división de caminos. Sí, pero porque cuidaban el periférico, nada más. No, señor, cuidaban los caminos estatales en las regiones. O sea, por ejemplo, si la carretera Cerritos-Villa Juárez es una carretera estatal, ellos cuidaban aunque tenga. Pero, por ejemplo, entonces. Ok, es una buena idea el tema de crear una Guardia Civil. Todavía. El problema está en el director de la Guardia Civil. Ay, lo van a generar. El problema no está todavía en los caminos estatales. Eso es cierto. El problema lo estamos encontrando nada en las carreteras federales. En las 57, sí. No, es que también la cual nomás tenemos una nosotros. Las demás que son federales o sean por responsabilidad federal, la única que tenemos problemas es en la 57, hoy detectado por ti, ágilmente, del Matehuala a San Luis. Porque soy de Matehuala. Del centro, desde Santa María hasta la Glorieta Juárez, ¿no? Entonces, lo demás ya lo sabemos. No te puedo decir que Querétaro porque ya no estamos en la jurisdicción, ni en Guanajuato. Pero sí creo que la iniciativa de menos cuidar las vecindades, de tronques, pues es una buena idea, pero el problema no soluciona eso, ¿no? Porque no hay autoridad que tome iniciativa en eso. ¿Cómo proceder entonces en estos casos?
Si estamos viendo autoridades por demás pasivas, la Guardia Nacional, la propia Guardia Estatal, que ahora va a entrar en este conflicto de si le corresponde o no intervenir, una fiscalía que tarda en actuar, tanto la federal como la estatal. Entonces, ¿en manos de quién queda la vigilancia de estas carreteras? ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos, María Luisa? Yo creo que un gran error de la 4T y del presidente o de los que lo aconsejaron a desaparecer la Policía Federal de Caminos, pues ya no puede ser atendida, porque para empezar tendrían que crear una nueva Policía de Caminos, tendrían que ir al Congreso, tendrían que ir a hacer acuerdos que no sabe hacerlos la 4T. Entonces estamos en el desamparo total, en estado de indefensión, porque no hay quien te atienda. Y no es solamente en cuestiones como los bloqueos, es en cuestión de salud, de accidentes, o sea... No, de pesos y medidas. Hoy puedes encontrar vehículos que no sabes si van en el peso correcto, si van con las dimensiones con correctas, sobredimensiones, claro. Si van al exceso de velocidad. No sé si te ha pasado que se te atraviese un tráiler cuando vas manejando tú en una velocidad constante, ellos te miden y si no pueden pasar, se te abordan inmediatamente tu carril. Sí, les vale. Ningún asunto, ¿no? Les vale. Y creo que no hay nadie que los detenga, ¿no? Ni siquiera hoy podemos saber si esos transportistas, con todo mi respeto, están cubriendo lo que legalmente pide la Secretaría de Comunicaciones. Que descansen y estén. No, porque por ejemplo los full trailers se supone que están suspendidos, ¿cómo se dice? Sancionados. No ha habido nada. Sí, hay una disposición de SST. Y yo recuerdo eso perfectamente porque en la carretera a Valles, a la Huasteca, siempre había accidentes. Y hoy la constante es la doble caja o el full trailer en todas las carreteras. Y no nada más de contenedores como los que conocemos, las cajas rectangulares, no. Son pipas, transportan químicos peligrosos y es un verdadero desorden. Yo la verdad creo que el actual gobierno federal ya no tiene tiempo para resolver y además no le interesa. Yo no creo también que sea un problema exclusivo del actual gobierno federal y voy a sonar muy moreno. Muy moreno, sí. Es la que luz, suene pues. Es la luz, pero yo recuerdo, María Luisa, y tú me podrás puntualizar más en este tema, en la carretera 57 incluso han matado a agentes de Estados Unidos. Y eso no es Eso fue por Santa María en el territorio de Álvaro. Eso no es de hace hoy. muchos años. A la Comunidad del Toro. Sí, claro. En 2011. Entonces, hace unos días, recordarás, nuestra compañera América González Blanco nos reportaba este fatal accidente entre Tamazopo y Valles. ¿Sí? Recordamos también aquella vez que alumnos de colegio de bachilleres fueron aplastados por un tráiler. O sea, no es una cosa nueva. Bueno, y siendo más cercanos, el accidente de la alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Briones. Cercanos porque van a echar la culpa a la 4T. No, esa es una carretera privada, es de Grupo Valorán y está mal construida. Y es en ese punto donde ocurrió el accidente de Erika, donde justamente los trailers siempre ocasionan accidentes mortales, porque no pueden controlar el peso de sus cargas. Yo noto dos cosas que es la que nos debe centrar la discusión de la 57. Uno, que no hay una conexión de las autoridades responsables de este evento, que hoy, a casi 20 horas ya, o 24 horas del evento, no han podido sacar un criterio sobre lo que pasó, no para solucionar un problema, sino para informar qué pasó con este evento, ¿no? Si el señor que fue sacrificado era o no parte de una organización criminal. Porque hay el rumor, como tú has visto, de que era parte de un grupo que venía huyendo, que no se paró el retén por eso mismo, ¿no? Que no lo podemos comprobar. Bueno, es que volvemos a lo mismo. Guadalcázar es el municipio más peligroso del altiplano potosino. Yo diría que del estado, es ahí justamente donde se resguardaba uno de los cárteles locales, conocido como los alemanes. Sí. Hoy el líder está detenido y bueno, se convirtió en muchas celulitas, como dicen, parece que los riegan, ¿verdad? Cuando agarran al líder, crecen por todos lados otros líderes, pero esa zona justamente es la más peligrosa del estado. De eso mismo debería de darnos información la Fiscalía, pero parece que se andan peleando las
las comunicaciones de esas dos entidades del Estado, o bueno. Bueno, en cuanto al crimen organizado, le toca a la Fiscalía General de la República, cuyo titular, Rodolfo Hernández Limón, tiene 10 años cobrando y emborrachándose bien a gusto a costillas del presupuesto. No sabemos qué lo mantiene ahí, tenemos datos duros para pensar de que había otro tipo de responsabilidades y nunca las atacó, como aquella balacera a una camioneta del Servicio Público, digo, de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía Federal, no, de la Guardia Nacional, que balacearon en Villa de Reyes, que no tuvo ninguna... O la ejecución de su subdelegado hace como 5 años. Sí, acá por el área de la CONAPO, justamente cerca de la misma justamente atrás de ellos. Entonces sí hay algo que necesitamos explicaciones, María Luisa. Creo que el problema no es la 57, sino que hay detrás de todos los eventos en cada tramo de la 57. No y también la necesidad el huachicoleo que hay en la zona de Santa María, siempre ha existido el huachicoleo a lo largo de la carretera hasta que topa con la frontera con Estados Unidos. Todavía puedes ahorita ir de San Luis Querétaro, o vamos, entrando a cerca del cerrito que le llaman, donde están las indias, donde venden unas... sí, muy rico. A ver si nos escuchan y nos mandan algo. Que nos manden algo que cenar. ¿Ves? Toda la inversión en iluminación para que bajen los trailers y compren la gasolina y se suban, aún antes de llegar. No sé, infraestructura. Sí, ¿por qué? Porque ya tienen luces, está el pavimento para que bajes, subas y te vayas. Y ese, pues no es gasolinera, porque a 10 minutos, 15, ya está una que está entrando a la derecha a Santa María del Río, ¿no? Y de esas hay 3 todavía en ese tramo, ¿no? Desde Hidalgo para acá, pero la más cara es esa, y no necesitamos ni siquiera jugar a ver si es cierto. Ahorita cualquiera que nos esté escuchando y nos quiera quitar lo mentiroso, vaya a rumbo acá y se regrese en ese tramo y se va a dar cuenta que ahí está. Claro, pretende una vulcanizadora, pero pues una vulcanizadora se te quedas donde te quedes, ¿no? El de la gasolina va con la gasolina exacta para llegar ahí, llenar y comprar más barato, y que el chofer se quede con la diferencia del precio de pero no vale la pena arriesgar la vida por pues no, unos pesos. Lo que arriesgamos no es eso, el que arriesga los 2 pesos es el que lo vende, ¿no? Porque está cometiendo un delito. El chofer lo único que está arriesgando es la máquina de su patrón, porque ese huachicol no está a la altura de que ocupa esa máquina. Entonces, claro, a la larga le fastidia al dueño, ¿no? Que el dueño no anda comprando el huachicol porque sabe que... Esperemos. No, porque le fastidian las máquinas. Seguro ellos no pueden porque la máquina el rato truena con esa gasolina, porque tiene agua, o con tierra, o deficiencia rebajada, ¿no? de munición. Sí. A lo que podemos llegar hasta este punto es que la carretera 57, y no solamente en el tramo San Luis Potosí, es escenario de múltiples delitos, de toda clase de delitos: asaltos, asesinatos, robos, huachicoleo, ahora que mencionas, ¿no? No, desde las actividades de las mujeres, las cariñosas, desde... es que ahí son historias muy terribles de cómo la gente tiene que sobrevivir, sí, tienen que sobrevivir con la venta de sexo, donde incluso el abuso contra niñas, hay una comunidad que se llama Las Negritas, donde hay niñas de 11 años embarazadas, en el mismo Huizache, La Verdolaga, en donde vendían antes los animales silvestres, Charco Cercado, Charco Blanco, todo ese corredor es de verdad para que le metan... Cercado ha sido siempre el universo de la compra-venta de robado. No lo digo yo, aunque se escuche de mi voz. Lo han dicho muchas generaciones en muchos de los tiempos. Y los almacenes estaban en Matehuala, dice. ¿Da? No sé, nunca fui. Pero hablas te voy a dar un knockout desde aquí. Desde el Huizache siempre se ha hablado de que con un presidente municipal de Guadalcázar, contrató la obra del alumbrado del Huizache, mandó poner como en el 2009, iluminarlo, de menos la entrada ahí, pues duraba, cuando lo alumbraron, lo inauguraron o lo intentaron, porque es muy difícil, todos los días le tronaban las luces. ¿Por qué? Porque no querían el alumbrado, por lo que consistía. O sea, sí cumple su función de inhibir. Claro. Y ahora las cámaras, pero así es, pero no tiene capacidad. Comentaba yo hace como parte de la anécdota, a lo mejor te acuerdas de aquel piloto que manejaba el helicóptero del gobierno del estado, que ya falleció.
el capitán Alois, ¿te acuerdas? Albeláiz. Abeláiz, ¿te acuerdas de Abeláiz? Sí, Que cómo murió? no. Sí, cómo no. Murió hace como 3 meses. ¿Te acuerdas que lo íbamos a saludar un día? Sí, claro. Y él comentaba una historia de que un día hubo una persecución por Guadalcázar, que se pararon el Huizache, se pararon unas camionetas extrañas y que iba el ejército. Era el gobierno de Marcelo Los Santos, por ahí. Y él me platica esa historia, que entonces alguien de seguridad dice, ¿sabes qué? Vámonos, porque están atacando a un ejército. El ejército vio las camionetas raras y los paró, entonces empezaron a balacearse. No sé si recuerdas, ese evento fue por ahí del 2011, 2010. 2011 ya era de Toranzo, pero yo recuerdo que ahí incluso ejecutaron, saliendo de un restaurante, a varios federales de caminos. Ándale, a lo mejor fue en el 2009, perdón, me equivoco. Antes de Eso sí le fue en el tocó caso a de. Marcelo. Porque Abeláiz estaba tripulado ese helicóptero. Que dijo, Se fueron. Este helicóptero no puede viajar ni siquiera cerca, pero digo, vamos a que le des una vuelta. Dice, cuando pasamos, me dice el licenciado, ¿qué crees? De todas las rancherías venían camionetas a fortalecer al grupo criminal que estaban en el 2008-2009. Era impresionante las camionetas que iban. ¿Cómo bajaban de las brechas? De las brechas desde Guadalcázar, Cerritos, Villa Juárez, parte de Moctezuma, Villa de Arista, Moctezuma, Villa Arista, y se veía desde arriba. Claro, Villa Hidalgo también. Hasta que negociaron, entiendo, y se replegaron, los dejaron salir. El ejército se retira y deja salir esos vehículos que raramente se han parado ahí, en esa zona del juicio. Bueno, no vamos tan lejos. El reciente evento ocurrido en Charcas, que fue una emboscada al ejército, y que realmente es algo que no te lo puedes creer, porque hay audios que circulan y que dicen, por favor, ayuda, refuerzos, porque estos están muy artillados. El otro caso, cerquita, por lo que podemos despejar, en Zacatecas, con Pinos, que es San Luis Potosí, porque de 5 o 6 kilómetros que se te coman en Salinas, por ahí Salinas. Entraron y mataron a un coronel del ejército. ¿A un general? A un coronel, al coronel jefe, Pero el destacado en la Guardia Civil del Estado de Zacatecas, en la zona. Eso fue ese... Pero fue un general. Ah, bueno, no. Sí, fue hace poquito. Pero fue un coronel, era coronel. No, general. Bueno, habrá que verificar. Bueno, sí, lo verificamos. Si no, ahorita nos vamos a dar un militar de mando. Sí. Mataron ahí, De y estamos jerarquía. hablando de la zona que de Charcas, y qué tanto es Charcas a Pino, Zacatecas, o la mitad de la carretera a rumbo a Zacatecas, ¿no? San Luis, Zacatecas. Sí, sí, claro. Pues ojalá que el general Mario Arturo Fuentes, que además yo creo que es un hombre con mucha capacidad, pueda decir qué pasó y terminar con las especulaciones, porque lo peor que puede hacer una autoridad ante una situación como esta es dejar a la libre imaginación y que cada quien haga sus conclusiones. Y yo insisto, qué bueno, no sé si se les ocurrió en la mesa de seguridad que hicieron hoy en Venado. mesa de paz que hicieron hoy en Venado, mandar a alguien a resolver ese asunto. Honestamente creo que se tardaron. Sí, yo creo que no, para el asunto del crimen nunca va a ser oportuno nada, ¿verdad? Porque el crimen no tiene fecha ni caducidad hoy en este país, y sí creo que alguien debe dar respuesta mañana a todas estas preguntas que están emergiendo. Y ¿qué tanto es que a la prensa inviten, o a los medios de comunicación, a las de La Paz, y pudieran hacer la otra versión que tenemos de otro lado de la información? Porque lo que ellos tienen pareciese que no tiene el sesgo. ¿Por qué no nos dicen qué está haciendo el delegado en ese tipo de eventos? La pregunta, o el general no conteste que sus soldados, ¿a qué tiene ese retén ahí? ¿Por qué? ¿A qué obedecían? Claro. O si en realidad no fue un retén y lo estaban persiguiendo desde eso es, y eso kilómetros evita antes. que el fiscal se confunda por un acto bueno de una manifestación de una circunstancia de un ciudadano que fue acribillado por una autoridad militar, y que no sea cierto, ¿no? Y pero que además, él se esconda y se vayan con eso y resuelva, para que otro se ponga hasta en las condecoraciones, ¿no? Pues ni el gobierno es capaz de decirnos hoy, en este evento, quién fue el que patrocinó la paz, si el secretario o el fiscal. yo insisto que es el fiscal.
Bueno, tengo una prueba. Y los boletines que Insisto. mandan otros, los comunicadores, pues ahí nos hacen bolas y nos hacen caer Yo como en este Santo debate Tomás, que hasta no ver, es- no creer, y lo único que vi fue al fiscal ahí. Nuestro flamante vocero de seguridad, Miguel Gallegos, constantemente hace el llamado a la población a que desestime la información que circula en redes sociales y se informe en medios oficiales. Pero ¿dónde están los medios oficiales entonces? Y es una realidad Así que es, expones, entonces ¿no? ahí está el detalle, ¿no? Dijo el clásico. Entonces, esa es una new face, lo que dijo el fiscal. Pareciera, es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Entonces, qué situación tan complicada, porque mencionabas también el tema de Charcas, María Luisa. Pues no se supo qué pasó después. No se Se supo. habló en un momento de que había agentes heridos, pero se recuperaron, ya están bien, se reincorporaron. Murieron. Hubo detenciones posteriores. Trajeron a presumir una patrulla apócrifa y ahí quedó el asunto. Entonces, tú también me expones otra cosa muy cierta y muy lamentable. La estrategia de seguridad aparentemente es de reacción después de que se comete el delito. No hay nada preventivo que esté dando resultados. Y esa es una situación muy crítica. María Ahí Luisa, sí, yo creo que tiene mucho que ver con la política que diseñó el gobierno federal y que es la de abrazos no balazos, definitivamente, porque entonces los delincuentes dijeron, ay, pues de aquí soy. Y a ver, vénganse. No hay quien me ahorque. Pero, claro, su claro. mamá, pues, esa fue la intención Pero su de mamá los no abrazos lo puede balazos. controlar. ¿Cómo que no? No, ni su abuelita, ni su abuelita. No, ya, son... Bueno, y no hay que dejar por un lado lo que nuestro señor gobernador declaró en días pasados, la existencia de 4 cárteles aquí, ¿no? Entonces Así. hay que ver si esos cárteles estaban en esa zona, porque no lo digo yo, bueno, lo dijo el señor después de firmar un acuerdo con Zacatecas. Zacatecas, claro. respecto a blindar la frontera, que es peligrosísima desde hace Y que así ha muchos dado años. resultados el blindaje de nuestros límites con Zacatecas. Eso sí, Sí. eso es una palomita ahí para Sí, la con- gente, con para el Zacatecas nos falta general con el límite Guzmán. de Matehuala, ¿verdad? Que ahorita no sabemos. Yo Entonces, voy. sí es cierto, donde Termino aprieta se esta mesa. afloja en otro Adiós. lado, ¿verdad? Ah. Pero sí creo que debe ser más claro y punzante eso, ¿no? Para saber a dónde o cómo. Es que no lo más claro es lo meter. más Hay decente. información. Pasó esto y ya no puedes cambiar la realidad. Sí, hay unas cosas que el gobierno no puede contener, que es esta la circunstancia, más cuando ya lo reconocieron. ¿Por qué tratar de no coordinarlo, no? Las dos instancias, o qué platican en las reuniones de paz para que el secretario salga, oye, ponte de acuerdo, ve tú, o fuimos los dos, o fueron los dos ahí a arreglar ese asunto, y salga uno diciendo que yo lo arreglé y el otro diciendo que lo arregló, ¿no? Creo que que debe quedar muy claro que el gobierno no puede hacer eso. Sí, se pelean Sí. el O medio. los medios Eso de sí, comunicación, se o pelea los el mérito, que la verdad sí es un gran mérito. lo cual hay gente muy preparada en la dirección de comunicación. Yo creo que deben de ser más fino en el trato de esas circunstancias, ¿no? Yo creo que coordinación. Y la verdad, colgarse ese tipo de medallas no es lindo. No. Creo que hay, puede ser mejor la de los de Tangamangas, esas obras, La de la BMW, circuito. la del circuito Ves ahí Potosí, eso es- la iluminación de las laterales. claro, que es la verdad, porque el inhibe, gobierno tiene inhibe. muchas y muy buenas obras. Y esas obras inhiben. Sí, claro. Porque si te vas a esas, ahí en esas donde iluminaron, fue donde mataron a la dueña de un Ah, pues lugar sí. que tampoco queda claro si era de los 4 reconocidos o no era reconocido, la dueña de un antro, ¿no? Un antro. Antro o motel, no sé. Bueno, es que les llaman Un centro nocturno. Un centro Sí, nocturno. donde están las Disculpen mi cariñosas y ignorancia. bailan y hacen toman. Y también van en un tubo, ¿o no? ¿Quién sabe? También bailan en No, un no tubo. entra. Ese es un deporte ahora. Nadie entra. Ya es una. ¿Te Ya han es platicado? Que ¿Qué nos haces? aclaren nuestros amigos seguidores amablemente. y eso va a inhibir indudablemente porque esa lateral quedó, pero. Extraordinaria. Palomita para el gobernador Gallardo. Hasta el hostal del Quijote, lo que era el hostal, o ya el periférico está increíble esa. Sí, ya ruta, ¿no? recorrí el periférico. Me faltan los laterales del. Y estando ahorita vas y es increíble, ¿no? Claro, ayer que lo estaban haciendo, antier estaba horrible, pero hoy ahí está el pago, ¿no? Ahí está el pago. Pues muy Es bien. un excelente. María Luisa, tu knockout para concluir con esta mesa de debate. Yo creo que debe haber justicia. Que resuelvan el homicidio del señor Israel y que detengan a esos que bloquearon la carretera y les finquen responsabilidades. Álvaro. No, yo creo esto tiene que ver con la comunicación. Uno,
57 es un problema y debe ser atacada de fondo. Creo que debe de haber, bajo la iniciativa del señor gobernador de hacer la policía de caminos, debería de encontrar alguna causa de cómo justificar de menos de Matehuala a Santo Domingo, Santa María del Río, que es donde sufrimos los potosinos. Claro, es su jurisdicción. Después ya se compromete porque ya entramos a Guanajuato y para allá, bueno, pues entra a otro terreno. Si te vas a pegar hasta Coahuila, ¿no? O lo que es Nuevo León, porque también hay colindancias con Nuevo León, doctor Arroyo. Así es. San Entonces, Rafael. esas hay que medirlo, pero sí creo que de menos lo más importante, porque esos 80 kilómetros a donde nos dedimos, pues es el San Luis que todos viajamos por alguna situación profesional. Que más se conoce. Y hasta allá. Sí, es la que más se conoce. Entonces, y sí, bueno, lo de Guadalcázar que comentan, que dicen que está sucediendo, pues no es el único, pero bueno, pues ahí está de pasada. Hoy es parte de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces creo que el gobierno tiene mucho que hacer y si fortalece con la creación de la policía. Pues ojalá de que se la caminos, aprueben los diputados, que hagan algo. Es algo. Los diputados que le autoricen o que le junten dinero, no sé qué ahorren. Bueno, aunque que no la lo lean, austeridad pero- alcance para que le paguen o compren instrumentos para corregir varias cosas, ¿no? Porque por aquí pasan para llegar hasta allá, ¿no? Claro. Aunque se libren allá en los libramientos, van y se incorporan otra vez al mismo San Luis donde pasó el evento, ¿no? Claro. Porque está hasta casi 40, donde está el libramiento que ya se pega pasando Villidalgo. Correcto. Pues muy bien, ahí tenemos la opinión de María Luisa Paulín Hernández, director general de Código San Luis, y de Álvaro Candia, director general del periódico Región Centro. Les agradecemos, como siempre, el enorme favor de su compañía, de su atención. Les reiteramos también un agradecimiento a nombre de todo el equipo que conforma Código San Luis, El Tiempo del Altiplano, Oye 105.5 FM y Región Centro. Soy Francisco Acosta Martínez y en lo personal también les agradezco el que nos hayan acompañado en este intenso debate. Les reitero la invitación para que sigan pendientes de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestros canales de YouTube y nuestras páginas oficiales. Gracias por el favor de su atención. Seguiremos informando.